Lunes 20 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Carolina en esta mañana fría, lluviosa en la capital ecuatoriana. Lautaro, Quito hoy amaneció con más cierres viales tras un fin de semana que aparentemente estuvo tranquilo. También coincidió el festejo por el Día del Padre y sobre todo en el norte de Quito se vivió una aparente calma. En un principio sí, Vero, primero buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes y radioescuchas. En un principio sí, parecía que iba a ser un fin de semana completamente tranquilo. Sin embargo, anoche domingo hubo incidentes tanto en el sur de la ciudad como en el norte, inclusive un cierre bastante grande en Guayabamba, porque venían personas de comunidades indígenas de Cayambe, desde el norte, y en el sur, en cambio, de Cotopaxi y de Chimborazo, también ingresaron más de 3.000 personas aproximadamente. Les tenemos todo el estado de las vías, tanto en Quito como en el resto del país. Correcto, Lautaro. Carolina, la Asamblea Nacional debate hoy la posible revocatoria del estado de excepción que fue dictado por el presidente de la República. Así es, hola, ¿qué tal, Vero, Andrea, Lautaro y a todos nuestros amigos? Pues hoy en la tarde se anticipa un debate extenso en la Asamblea Nacional que podría votar abajo este estado de excepción impuesto por el presidente Guillermo Lasso, pero también hay un pedido para poder ya convocar a todas las autoridades nacionales y también a los líderes de esta movilización para que se sienten a una mesa a dialogar este martes. Y precisamente acerca de eso, Carolina, Andrea, cuéntanos por favor a quién tendremos en nuestro segmento de entrevistas en esta mañana. ¿Cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, así es, de esta mañana nosotros tendremos aquí en esta mesa de trabajo a Vilma Andrade, ella es asambleísta por la Izquierda Democrática, para poder conversar lo que pasará, lo que se prevé que ocurrirá el día de hoy en la Asamblea Nacional. Además, estará con nosotros la ministra de Salud, Jimena Garzón, para conversar del estado de emergencia en el que se encuentra el sistema de salud. Correcto, Andrea, compañeros, amigos televidentes, hacemos una invitación entonces también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. Enseguida, amigos televidentes, vamos a revisar el estado de las vías. Siguen precisamente registrándose cierres en ciertas arterias viales del país debido a las manifestaciones. De acuerdo a la información del ECU 911, a esta hora de la mañana las vías que registran inconvenientes son las siguientes. Andrea. Vamos a revisar lo que ocurre en Pichincha, Orellana también. Quito, Machachi está cerrada. La Loac, Santo Domingo, Guayabamba, Cusubamba, Cusubamba, Cayambe, Guayabamba, Tabacundo, Cajas, Quito, Calacalí, Nanegalito, es decir, los dos ingresos, tanto por el norte como por el sur, hacia Quito están cerrados. Además, la vía Coca-Tena y Yede Narupa, la Yede Narupa, Puerto Napo, Puyo, además de Tena Baeza, Tena Loreto, Tena Archidona, Tena Puyo y Coca Lago Agrio, Coca Dayuma. Así es, pero también en la ciudad de Quito, que esta semana se despertó con una mayor presencia de manifestantes, ya se registran cierres viales por justamente estas manifestaciones. Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, hay interrupción vehicular en la avenida Maldonado y el puente de Cutuglagua, la avenida Maldonado y Patricio Romero Baveris, en la avenida Maldonado y Julio Andrade. Esta se encuentra parcialmente habilitada y también en estas mismas circunstancias se encuentra la avenida Maldonado y S50D, la S55A, la S49A y la avenida Maldonado e Islas Malvinas. En el centro histórico también se registran varios cierres y lo mismo en las calles aledañas a la Asamblea Nacional. En todo el país, de las 24 provincias del Ecuador, en 22 hay cierres viales. Durante este lunes, ya 20 de junio, mil disculpas. Aquí seguimos viendo lo que es en Quito. También comentarles que los sistemas de transporte metropolitano están habilitados, tanto el trole como la ecovía en la mayoría de sus terminales. Ya les voy a dar el dato específico, pero continuamos con más información porque en la avenida Piedrahíta y Gran Colombia, en la Luisa A y los hermanos Pazmiño y en la hermanos Pazmiño y 6 de diciembre, esto también ahí es donde hay cierres viales. Al norte de la ciudad de Quito, en San Antonio de Pichincha, se registra un cierre parcial en la avenida Mangoinga y en la avenida Simón Bolívar. En la avenida Simón Bolívar, también a la altura del barrio Santa Rosa, hay un cierre completo de las vías y lo mismo pasa en Pomasqui, en el redondel
de esta parroquia de Quito. Mientras tanto, en el redondel de Gualo, al norte también, la vía se encuentra parcialmente habilitada. En cambio, en San Miguel del Común, en Oyacoto, hay un cierre completo porque allí se encontraban los manifestantes que venían desde Cayambe. Reiteramos además que en el sector de la Intervalles, en el peaje a Huangopolo, en el sector de Tocya, hay un cierre completo de vías. En Nueva Aurora, en la avenida Mariscal Sucre y Pedro Concha, la vía también está parcialmente habilitada. Lo mismo en la avenida Mariscal Sucre y S55. Como les comentábamos, en Nane Galito, también en el sector de la Armenia, la vía Calacalí y Los Bancos registra un cierre completo en el kilómetro 59. Lo mismo en la avenida Simón Bolívar, a la altura del Monte Olivo Sur, y en la ruta Collas desde la Panamericana Norte hasta el redondel de La Moneda. Estos son los cierres viales que reporta la Agencia Metropolitana de Tránsito con corte 6 de la mañana. Tome todas las precauciones, por favor, porque como vemos en Quito el día de hoy amaneció con muchos más cierres viales, pero también, como mencionaba Lautaro, en 22 de las 24 provincias también se reportan aglomeraciones de personas y cierres viales. Solamente en Guayas y en Galápagos no hay hasta el momento cierres viales. Ahora, en cuanto a Quito, lo que les comentamos, la terminal de Quitumbe, Guamaní, El Capulí, las estaciones Morán Valverde, El Recreo, Labrador, Río Coca, Carcelén y La Marín están habilitadas. Todas estas están habilitadas. No así las rutas C2 y C4 del trole, que es de la Morán Valverde y de Quitumbe, Labrador, y en la Ecovía, la Quitumbe y Río Coca son las que no están habilitadas. Las alimentadores operan sin novedad al momento, mientras que en Carcelén la ruta Oyacoto solo llega hasta el Parque de Calderón. Importante entonces estas recomendaciones a nuestros amigos televidentes para que puedan prevenir cualquier situación, sobre todo en el momento en el que se están dirigiendo a sus puntos de destino o sus lugares de trabajo precisamente a esta hora. Cerca de las 19:40 este domingo, una caravana de 50 camiones con manifestantes indígenas de la Sierra Centro ingresó a la ciudad de Quito, atravesando la vía Panamericana Sur, Andrea. Así es, los manifestantes en esta vía tuvieron unos enfrentamientos con los militares por el sector de Tambillo debido al cerco que habían instalado las Fuerzas Armadas, pero luego les cedieron el paso. El grupo de vehículos siguió ya por Santa Rosa con destino a Cutuglagua, sur de la capital, y ahí durmieron, y se prevé que evidentemente el día de hoy ingresen por ese sector hacia la ciudad de Quito. Así es, esto está previsto, justamente en Cutuglagua es donde se encontraba concentrados los movimientos indígenas esperando directrices. Vamos a ver qué ocurre. En este sector había un fuerte contingente policial y justamente se han pedido, ya por la anticipación de estos manifestantes que están llegando, se ha solicitado a las universidades, los organismos sociales han solicitado a las universidades la apertura de los establecimientos universitarios para que puedan acoger a este grueso de manifestantes que se prevé ingresarán a Quito en las próximas horas. Mientras que en el norte de la capital, reiteramos, desde Cayambe también llegó un grupo bastante grande de personas de comunidades indígenas de esa zona de Pichincha, llegaron hasta el sector de Oyacoto, trataron de pasar por el puente de Guayabamba, sin embargo la policía no se los permitió. Horas más tarde, moradores de Calderón se sumaron a esta movilización y a esta marcha para lograr de que pudieran pasar. Hasta el momento no se lo ha logrado, ellos siguen en Calderón, no han podido ingresar al norte de Quito. Como parte de todo este protocolo, la Policía Nacional puso un cerco en el puente, se pusieron a conversar con los líderes indígenas de Cayambe y llegaron a un acuerdo. Podían ingresar, pero solamente en camiones que tuvieran víveres, y no podían ingresar con otro tipo de vehículos. A pie sí podían hacerlo y no podían tener ningún tipo de arma como palos o cuchillos. Sin embargo, hubo enfrentamientos, lanzamiento de gases en esta zona y luego entonces, una vez más reiteramos, llegaron las personas de Calderón para sumarse a esta movilización. Justamente estamos viendo, esto es en la Panamericana Norte, lo que vimos en decían que son moradores del sector los que ayer en la noche salieron con llantas y salieron también con palos para cerrar la vía. Como decimos, esto es la Panamericana Norte, los reportes que se habían dado esto en redes sociales hemos podido nosotros ver.
Muy bien, pero ¿qué ha sucedido este fin de semana? El día viernes, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en las 3 provincias del centro norte andino de Ecuador y anunció medidas de atención social y económica tras una semana de paralización decretada por indígenas. El estado de excepción estará vigente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, donde en las protestas se han bloqueado carreteras, especialmente la Panamericana. La noche del viernes hubo una reunión en Carondelet del Comité de Seguridad justamente para delinear estas estrategias y saber cómo controlar la situación de lo que estaba enfrentando el país, porque luego de una semana de movilizaciones se buscaba encontrar los mecanismos que ayuden a evitar que continúen con el daño tanto a la propiedad pública como a la población, en este caso siendo afectada por el tema del cierre vial. Y dentro de esto es que se decreta también el toque de queda que está aplicando en Quito particularmente desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. El estado de excepción solamente es, como ya dijo Andrea, en 3 provincias. ¿Por qué? Según lo que ha dicho el decreto presidencial, es porque en estos lugares se registraron más hechos violentos y se cree que la seguridad está en peligro en estas zonas. Y justamente quiero destacar el artículo 3 de este decreto de excepción que ya está en el registro oficial y por eso se encuentra vigente, y es que ahí se declara a Quito como zona de seguridad para establecer, lo cito textualmente, como zona de seguridad el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 de la Constitución, debido a las graves afectaciones a los derechos, libertades y garantías ciudadanas que ponen en riesgo la seguridad del Estado. Muy bien, te voy a cortar un poco, Caro, porque en este momento nos vamos a enganchar con una rueda de prensa en donde autoridades gubernamentales están dando un mensaje al país. Veamos. Llamamos a la racionalidad y llamamos a la razonabilidad para que el diálogo sea lo que prime, para que no sea el enfrentamiento. Entre las disposiciones que se han dado a la Policía Nacional es que el uso progresivo y gradual de fuerza se haga bajo los principios de derechos humanos: necesidad, legalidad, proporcionalidad y humanidad. Ningún uniformado saldrá a la calle con un elemento letal que no sea el entregado oficialmente. La policía no tiene munición de perdigones, que es la que aparece después bajo los conceptos de infiltrados. La policía no sale con esos elementos y hoy haremos el trabajo con el material que el Estado ecuatoriano y el equipamiento que el Estado ecuatoriano nos ha entregado y nos ha proporcionado. Decirles que también mantener el orden público es identificar todos aquellos delitos que se cometen bajo la protesta social. Y estos delitos deben ser judicializados para que no sea la impunidad la que reine en un Estado de Derecho. Nos corresponde también hacer un llamado para prevenir y trabajar coordinadamente con grupos vulnerables. Es responsabilidad de los padres también poner a niños en una protesta social. Es responsabilidad también social no poner a personas adultas al frente de una manifestación. Y también hacemos un llamado a los periodistas nos corresponde a todos ustedes también un mecanismo de protección. El uso de la fuerza, insisto, es una medida extrema ante la ineficacia, pero la primera ineficacia es el diálogo. El presidente Guillermo Lasso ha reconocido inclusive muchos aspectos de carácter social que han sido desatendidos, no solamente en un año de gobierno, sino en mucho tiempo atrás, y ha hecho la invitación al diálogo. Nos volvemos a ratificar. Esta es la principal medida para desescalar el conflicto. Es la unidad de los ecuatorianos la que hoy se necesita. Hemos salido y estamos saliendo de problemas complejos, pero no puede ser que si superamos el virus, ahora no podamos superar una ausencia de comunicación para llegar a consensos necesarios que den estabilidad y que permita que los sueños de los ecuatorianos se alcancen. El mando institucional que está acompañándome conducirá las operaciones policiales y conducirá a la Policía Nacional
frente a las hostilidades que puedan presentarse en las marchas. Queremos hacer un llamado a los dirigentes para que en cordialidad podamos nosotros ponernos de acuerdo y acompañarles dentro del Estado de Derecho. Las marchas deben ser absolutamente pacíficas y llamamos también a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad de Quito. A Quito lo hemos protegido durante 7 días. Hemos hecho todos los esfuerzos y vamos a continuar haciendo los esfuerzos, pero no podemos tampoco hacer llamados polarizantes y racistas. La protesta social es garantizada en la Constitución y la debemos hacer dentro de estos mecanismos. El enemigo no son las personas que están marchando. El enemigo efectivamente son los intereses del crimen organizado que está atrás muchas veces en estas expresiones y que son las que generan no solo distracciones. Sin embargo, la Policía Nacional la semana anterior desestructuró organizaciones criminales y capturó delincuentes. Además, decomisó 6 toneladas de droga la semana anterior. No vamos a parar. Nuestras prioridades están ahora en el tema de orden público, pero vamos a continuar haciendo la tarea que nos corresponde y la tarea que hemos aceptado. Los policías dentro de una institución jerarquizada y nosotros dentro del diseño de las políticas que nos corresponden. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa del Interior, Patricio Carrillo, que, como escuchamos, hizo un llamado para prevenir y trabajar también con los grupos vulnerables. Como se prevé que ingresen manifestantes a Quito, también ha hecho un llamado al diálogo como la única solución y la medida para desescalar este conflicto. También un llamado tanto de responsabilidad social a las organizaciones, a los líderes indígenas, pero también lo ha hecho a los periodistas. Lo que ha recalcado el ministro del Interior, Patricio Carrillo, es que los uniformados no saldrán a la calle para aplicar un uso de la fuerza con armas letales. Lo que él ha dicho es que solo las que se les da proporcionado en días anteriores es con las que saldrán los uniformados. Esto a propósito de también comentarios que hubo por el decreto, Lau. Exactamente, justamente en las redes sociales se hizo tendencia de que supuestamente la policía iba a utilizar armas letales para contrarrestar a los manifestantes. Esto una vez más ha sido descartado, incluso nosotros que tenemos acceso al decreto habíamos podido revisar que lo que está diciendo la norma es que van a tener que aplicar el uso de la fuerza ante ataques letales de los grupos manifestantes hacia la policía, pero en ningún momento que la policía puede utilizarla. De hecho, hemos visto en declaraciones pasadas del ministro del Interior de que la policía no está usando armamento letal, ni siquiera está usando perdigones para enfrentar a este tipo de incidentes que se están registrando principalmente violentos en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha. Pero ¿qué es lo que pasó con el decreto el día viernes para que un poco tengamos en antecedente? El día viernes se hizo público un decreto en donde, entre otras cosas, y las que ya sabemos específicamente, el toque de queda, etcétera, también se ponía restricción a información y también a redes sociales. Esto ocasionó pues que hubiese una confusión. Sin embargo, el asesor jurídico de la presidencia aseguró y ratificó que ese no era el decreto en un principio, sino que era un decreto borrador. Luego se emitió el verdadero decreto en donde ya no se incluía la parte de esta restricción de información y tampoco todo lo que tenía que ver respecto a redes sociales e internet y web. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, compañeros y amigos televidentes, Virgilio Saki, se la convocó para esta tarde a las 17:15 al Pleno de la Asamblea para tramitar un pedido de revocatoria del estado de excepción. La solicitud es impulsada por la bancada de UNES, Pachacutic y asambleístas disidentes de la izquierda democrática. Durante la sesión, Saquicela agregó un punto en el orden del día para convocar a las autoridades y también a los líderes de las movilizaciones a una mesa de diálogo. Además, se anunciaron medidas por parte del Gobierno Nacional. Bueno, justamente como decían, esta tarde se prevé que se lleve a cabo este pleno. ¿Por qué ocurre? 72 asambleístas firmaron una petición para poder
pedirle al presidente de la Asamblea Nacional que convoque este pleno y se trate esta moción de revocatoria del estado de excepción. Por ley tenía que darse así. Con este número de apoyos, el presidente Virgilio Saquicela estaba obligado a convocar al pleno para poder tramitar esta moción. Como bien lo decía ya Berito, la revocatoria apoya la bancada de UNES, también la bancada de Pachacutic, disidentes de la Izquierda Democrática, también y un grupo de independientes. Pero quienes no respaldan esta medida son justamente el grueso de la Izquierda Democrática, también la bancada de Creo, el oficialismo y también el Partido Social Cristiano, que ha mencionado que una vez que se ha aclarado que el decreto de estado de excepción se ha retirado o se ha aclarado el tema de la limitación de información y el uso letal de la fuerza, ellos votarán en contra de la moción. Esto es lo que se espera que se dé esta tarde y también Virgilio Saquicela ha dicho que el día de mañana espera sentarse con las principales autoridades y también líderes indígenas para dialogar. Y quien tampoco apoya, aunque no puede votar, es el alcalde Santiago Guarderas, quien por cierto se pronunció frente a esta posibilidad de que un grupo de asambleístas consiga la revocatoria de este estado de excepción. Antes de pasar al tema de Guarderas, para explicarle también a nuestros amigos televidentes qué significa un estado de excepción en estas 3 provincias. Bueno, usted no puede participar en aglomeraciones de personas las 24 horas del día en espacio público, es decir, no pueden ir a eventos masivos, evidentemente no puede estar dentro de las movilizaciones. También implica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinen y trabajen en conjunto para garantizar la seguridad y restablecer el orden. Hubo una confusión el fin de semana también por lo que tú acabas de decir, Lautaro, y hay que decir a nuestros amigos quienes nos sintonizan que cualquier movilización está prohibida por este estado de excepción. Lo que pasó el día sábado fue que se llamó a una marcha por la paz, sin embargo, esta también está restringida por este decreto que ha sido firmado por el Ejecutivo. Y también hay que recordar que en la Asamblea Nacional, quienes impulsaron que, digamos, de esta moción para la convocatoria, para que se debata en el Pleno sobre esta revocatoria de este decreto, fue impulsado por Mireya Pazmiño y Patricia Sánchez, que son de Pachacutic. Si bien es cierto, se encontraron 72 votos para esta convocatoria, lo que deberá pasar dentro del Pleno es que se encuentren 70 para poder revocar este decreto, Vero. Hay que tomar en consideración una cosa importante, amigos televidentes y compañeros, y es que el accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas frente a esta situación está encaminada a evitar desmanes, a evitar actos vandálicos, a evitar delincuencia común. Si bien han manifestado los líderes de la CONAI, y en este caso Leonidas Issa, precisamente haciendo un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas, ya que se están movilizando familias enteras. Vemos que incluso hay niños en estas marchas, de tal manera que se hace un llamado a una movilización pacífica, pero vemos que existen también, lamentablemente, gente infiltrada en estas manifestaciones, de tal forma que si la policía en este momento utiliza la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, como está establecido en la ley, simplemente hace para reprimir cualquier tipo de desmán o de violencia que se presente en las manifestaciones. No así frente a los manifestantes. Hay una diferencia sustancial. La policía no está actuando contra los manifestantes, sino contra la violencia desatada presuntamente por infiltrados en las manifestaciones. Y eso es importante también como un dato actual de estas movilizaciones, es que no hay muertos. Hasta la fecha, en buena hora, no hay fallecidos por estos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La policía, según hemos podido observar, siempre cuando ya se empieza a calentar la situación, deja muy en claro que van a contestar con el uso progresivo de la fuerza y le piden a los manifestantes no atacar primero. Eso fue lo que principalmente sucedió ayer en Guayabamba, ha pasado en otras partes. Además, por ejemplo, en provincias como en Cotopaxi, los actos vandálicos a los que haces referencia, Vero, también son, por ejemplo, la retención de policías, retención de fiscales, retención de diferentes personas, el prohibirle a las empresas como florícolas, como sitios de agrícolas que no pueden trabajar. E incluso tengo un video en Ambato donde se escuchan por megáfonos pidiéndole a las personas que tienen sus locales en Ambato no abrir, no trabajar y sumarse a este paro. Ahora, si bien es cierto, hay organizaciones de derechos humanos que han mencionado que se reportan alrededor de 37 vulneraciones a los derechos humanos justamente en el marco de estas manifestaciones y también se denuncian detenciones ilegales y 43 heridos en estos enfrentamientos, 11 de ellos de gravedad. Esto, sin embargo, evidentemente tendrá que seguir su curso y tener su investigación correspondiente para establecer las responsabilidades que ameriten
de acuerdo a las pruebas también que se aporten durante el proceso de investigación. Ya lo veíamos la semana pasada también, esta agresión que hubo por parte de la policía a un grupo de periodistas que cubrían en Cotopaxi la llegada de Leonidas Diza. Sin embargo, evidentemente estaremos vigilantes de que ningún exceso pues pueda venir tanto de manifestantes como de la Policía Nacional. En poco estaremos con Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática, para conversar lo que ocurrirá el día de hoy en el Legislativo. Y en el tema de detenidos también recordemos que son más de 30 personas que han sido detenidas por la policía, valga la redundancia, por cometer estos actos vandálicos. Inclusive el fin de semana en Quitumbe hubo un intento de ingresar a un cuartel policial para poder sacar de allí a 4 personas que estaban siendo detenidas, que habían sido aprehendidas en días anteriores. La policía logró controlar la situación. Sí quiero también aclarar que hay un video que circula en redes sociales que se ve a este cuartel en fuego, con incendio y con muchas personas. Ese es un video antiguo, es un video de 2019 que lo compartió el ministro del Interior, Patricio Carrillo, para decirle a las personas no tenemos que cometer lo mismo. Sin embargo, se pensó que era algo actual y luego la policía tuvo que rectificar que era algo anterior y que era como una especie de ejemplo para que no volvamos a caer en lo mismo. Tenemos que estar pendientes también de estas noticias falsas. Si usted mira pues videos, confirme y sobre todo infórmese por cuentas oficiales. Y con esto, amigos, siendo las 7:25 de la mañana, nosotros vamos a hacer contacto con Vilma Andrade, y asambleísta por la Izquierda Democrática, para conversar precisamente lo que ocurrirá el día de hoy en el Legislativo. Muchísimas gracias por su presencia aquí, asambleísta. Cuéntanos un poco sobre cuál ha sido la decisión de su bancada respecto de esta revocatoria del decreto que se va a tratar el día de hoy en el Pleno. Buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, Izquierda Democrática, cuando las bancadas de UNES y de disidentes de Pachacuti y de Izquierda Democrática plantearon que nos sumáramos a este pedido de revocatoria para el decreto de excepción, nosotros hemos hecho un llamado, y no ahora, viene siendo de manera permanente un llamado al diálogo con resultados. Hemos señalado claramente de que reconocemos que hay una grave problemática social en el ámbito de la salud, en la educación, sobre todo en la ruralidad. Hay grandes brechas de desigualdad y que esos temas tienen que ser abordados, algunos a largo plazo, mediano y temas inmediatos. Ese ha sido nuestro llamado. Nosotros seguimos insistiendo que tenemos que buscar los mecanismos, y la propia Asamblea Nacional ha señalado el presidente de ser el instrumento que viabilice quizás ese diálogo. Vemos que el diálogo básicamente está roto, que no se encuentra ninguna salida. Las respuestas que el presidente ha dado, los ofrecimientos que ya ha determinado, no han sido tampoco asumidos por la CONAIE ni por los grupos que están en este momento en las movilizaciones. Por lo tanto, nosotros esperamos que este análisis que se hará el día de hoy, que hemos sido ya convocados, sea un análisis que vaya al tema legal, constitucional. Si vemos que algún artículo de ese decreto contiene una inconstitucionalidad, por supuesto que deberá modificarse, pero debemos entender que también en la independencia de funciones debemos también canalizar que todas aquellas preocupaciones de la población, sobre todo la mayoría de la población, tenemos que atender, por supuesto, los llamados y los pedidos y planteamientos. Disculpe, pero entonces, en estos 2 días, ¿ustedes no han encontrado o ya encontraron algún artículo inconstitucional en este decreto? ¿Y cuál ha sido tal vez la decisión en conjunto de la bancada? ¿Van a ir a favor de esta revocatoria o aún decidirán, digamos, a las 5 de la tarde que se tiene ya la convocatoria para el Pleno? Se hizo una reunión, unas consultas a todos los miembros de la bancada y justamente fue no oponerse. Nosotros no vamos a plantear la derogatoria. Sin embargo, como vayan dándose las circunstancias en el día de hoy, tendremos que analizarlo. Nosotros hemos dicho claramente que quien puede hacer, y es el único organismo del Estado que puede determinar una inconstitucionalidad, es la Corte Constitucional. Vemos también, por supuesto, que hay intereses de orden político en la Asamblea que se ven reflejados justamente en la composición de la misma. Y entonces, sobre eso también nos preocupa, porque
si no se quiere encontrar un punto de diálogo, ¿y cuál es la salida? ¿Es acaso la falta de respeto a la democracia? Nosotros estamos por la democracia. Nosotros respondemos a esos valores y a esos principios que creo que son los que motivan a todos los ecuatorianos en la búsqueda de progreso, por supuesto, pero también en la búsqueda de la institucionalidad democrática que desgraciadamente se ve amenazada por intereses políticos más allá de los que son legítimos y que son las demandas que el pueblo indígena lo ha realizado. Asambleísta, pero buenos días, Carolina Basante le saluda. Esta moción para que se pueda tramitar en el Pleno ya tuvo 72 legisladores que lo apoyaron. Eso se prevé que entonces existirán los votos para la revocatoria del estado de excepción. Es de suponer así. Recordemos que esta normativa que se introdujo en la anterior asamblea, basada básicamente en que el anterior gobierno utilizaba los decretos de excepción indiscriminadamente y perdió el sentido claro de por qué el objetivo es precautelar a la ciudadanía, precautelar a una población cuando se siente amenazada por hechos vandálicos, por la manifestado en varias oportunidades, por la infiltración de elementos que no están dentro de la organización, que lo dicen la propia CONAIE y los grupos indígenas. Para eso es un estado de excepción. Nosotros consideramos que esa es una medida extrema que debe dar un gobierno cuando la situación se le ha desbordado, cuando la Policía Nacional ya no puede controlar. Y por eso ahora se estableció precisamente que la Asamblea pueda tomar esa determinación. Vemos nosotros que inmediatamente que se produjo ya el anuncio del decreto de excepción, ya se estaban recogiendo las firmas. Sabemos la conformación de la Asamblea, sabemos de esta nueva mayoría que está activada, por lo tanto podría preverse que existirán, por supuesto, los 70 votos para echar abajo el decreto. Así lo ha hecho una comunicación la bancada de Pachacuti, en no solo los disidentes que estuvieron en un inicio, sino ahora ha dicho que lo harían de forma general todo el bloque. Asambleísta, le saluda Lautaro Andrade. Bueno, el fin de semana fue el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, a la asamblea y planteó y de forma muy directa les dijo que aquellos que apoyen esta revocatoria del decreto serán responsabilizados por cometerle a hacer un daño directo contra Quito. ¿Cuál es su respuesta a este planteamiento del alcalde? Y también para poder entender si es que se podría tomar ciertas medidas luego de que se revoque, hayan incidentes, se pueden tomar acciones contra los asambleístas que apoyen esta moción. A ver, yo primero debo decir que básicamente la reacción del alcalde y de algunos alcaldes que se han sumado, básicamente de la provincia de Pichincha y el alcalde de Quito, es de la experiencia brutal que vivió Quito en el 2019. Recordemos que se destruyó buena parte del patrimonio, que no es solamente de la ciudad, es el patrimonio de la humanidad, en nuestro centro histórico, y ni señalar de todos los desmanes y toda la violencia que vivió Quito en el 2019. Y por eso es que esta invocación que hace el alcalde tiene también estas amenaza, digamos, a los asambleístas. Yo no sé cómo pueda decurrir. Luego, lógicamente, el planteamiento es un planteamiento más de orden político que debe llamar, por supuesto, a la reflexión. Y a la reflexión es conjunta, porque quienes están, los manifestantes, que tienen todo el derecho constitucional a la protesta, esta no puede verse de ninguna manera amenazada por la violencia que llegue a destruir nuestra ciudad, que pueda amenazar a sus habitantes y poner en una circunstancia grave realmente de poder o no poder manejar realmente esa violencia. Nosotros aspiramos que precisamente pueda canalizarse y pueda bajarse esos ánimos y pueda construirse unas propuestas. Yo creo que el gobierno tiene que hacerlo de manera inmediata. De las 10 pedidos, planteamientos que ha hecho, 6 yo creo que son absolutamente claros. Debería decir, estos los podemos cumplir, porque yo creo que además concentran también las demandas de los ecuatorianos, y las 4 o 3 o las 2, las que
considere el gobierno que son inviables, haga una mesa de diálogo, busque un actor que pueda ser intermediario, que pueda canalizar precisamente esas aspiraciones y de las demandas, y de esa manera poner freno ya a las movilizaciones. No podemos seguir esperando que sea esta inusitada y cada día más fuerte pues las movilizaciones y también, desgraciadamente, la violencia que estamos observando, la que pueda determinar cuál es el accionar del gobierno. Asambleísta, muy buenos días. Sin embargo, usted manifiesta que lo más importante es el diálogo por parte del gobierno nacional. También se ha manifestado esta necesidad de que se puedan sentar a una mesa, pero vemos que por parte de la CONAIE no existe esta disposición. Vemos que más bien existe una especie de imposición a que se cumplan con sus demandas, y si es que no se da cumplimiento a esas demandas, ellos van a radicalizar las protestas, van a tener una medida mucho más fuerte frente a lo que nosotros estamos viendo, y que por supuesto usted hace muy buena mención: la paralización, el bloqueo, la violencia. Es decir, no estamos nosotros permitiendo de alguna manera que se dé este diálogo. ¿Cómo ustedes en la Asamblea Nacional van de alguna manera a tratar de flexibilizar la propuesta por parte de la CONAIE? Bueno, yo creo que muchos de los temas sabemos también la condición de la Asamblea Nacional. No goza de la credibilidad ni tampoco de la confianza de muchos actores. Por lo tanto, yo, a pesar de que hay esa voluntad política, considero que sí hay que buscar mediadores que posiblemente no estén en el ámbito político. Hay que buscarlo, hay que buscar actores a los que puedan generar o que puedan generar una confianza, y precisamente a través de ellos buscar estos nexos de diálogo. Yo me pregunto y les digo a los ecuatorianos, no hay otra forma de realizar una solución de conflictos sino es a través de diálogos, de consensos y acuerdos. Esos acuerdos tienen que pasar, por supuesto, por aquellos que son viables, por aquellos que no puedan afectar también los servicios de los demás ciudadanos. Hay más de 1.300 millones en subsidios de la gasolina, que eso afectarían si esos recursos se destinan para bajar los combustibles, que de paso los combustibles fósiles causan daño ambiental, y deberíamos ir más bien a un modelo distinto de ya no el extractivismo como tal. Sin embargo, esas medidas yo creo que deberían ser anunciadas de manera técnica, pero por supuesto buscando este diálogo. El país ha experimentado en varias oportunidades y en su historia momentos así complejos. Quizás el más grande, la movilización más grande se diera precisamente en el gobierno de izquierda democrática con nuestro expresidente Rodrigo Borja al frente de la nación. Y ahí fue el diálogo, un ejemplo claro de que sí se puede, aún en una problemática social enorme, poder solucionar esos conflictos dando respuestas y entendiéndose que también estas movilizaciones responden a la falta de justicia social, a la falta de servicios públicos, donde la mayor pobreza justamente es lo rural. Y justamente esta tarde también en el orden del día está previsto que se analice y se vote una resolución para que la Asamblea convoque a los actores de estas movilizaciones, tanto a las autoridades como a los líderes indígenas. Considerando todo lo que usted nos acaba de decir respecto a la credibilidad del legislativo frente a la opinión popular, ¿usted considera que esto es prudente y su bancada apoyará esta moción? Todo lo que implique buscar los mecanismos de acuerdos los vamos a apoyar. En este caso, si precisamente no son los actores políticos de la Asamblea, por supuesto que habrá que buscar otros que están afuera, buscar ciudadanos, buscar quizás de representantes de instituciones o organizaciones que son reconocidas en el Ecuador para que puedan ser los que conecten en este diálogo que está absolutamente roto y que busca la imposición por un lado y por el otro lado, básicamente no escuchar en algunos casos las demandas que son lógicas. Una de las demandas está hablando de la seguridad social. Y a eso nos sumamos, por supuesto, todos los ecuatorianos. Ahí hay una problemática de sostenibilidad que pone en riesgo inclusive la vida misma de la seguridad social, y eso implicaría el riesgo para los afiliados, para las viudas, para los huérfanos, para los jubilados. Y el gobierno lo que ha cancelado este momento es 140 millones que solamente son de las enfermedades catastróficas. No le ha dicho al país
¿Cuál es el cronograma de pago? Supuestamente están esperando que se hagan las cuentas finales, a sabiendas que ya hay un acumulado de más de 8.500 millones de deuda. Entendemos la problemática también del Ejecutivo, por supuesto, pero creo que hay que buscar, por ejemplo, que el Banco del Pacífico, que intenta vender el presidente de la República y que es una preocupación también de Izquierda Democrática, que no lo haga y que puede servir más bien. Inclusive habíamos hablado de que ese sea un mecanismo de pago para la seguridad social o que sirva esa institución para prestar los créditos en primer piso y créditos productivos que tanto necesita y tanto demandan los ecuatorianos. Perfecto, muchísimas gracias a Vilma Andrade, legisladora por parte de la Izquierda Democrática, por comparecer esta mañana aquí en Noticias 7. Nosotros hacemos una corta pausa, amigos televidentes, y les vamos a contar acerca de lo que sucedió ayer precisamente en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Así que no se vaya, ya regresamos después de la pausa. Siete de la mañana con 41 minutos y es momento, nosotros nos vamos a enlazar con la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien ya se encuentra en esta mesa de trabajo para poder tener una entrevista y contestar algunas dudas que han quedado también este fin de semana. Ministra, muchísimas gracias por su presencia aquí y quisiera comenzar diciendo ¿cuál fue la razón por la que ahora precisamente, luego de que se han convocado y que ya estamos con manifestaciones de la CONAIE, ya se decide declarar al sistema de salud en emergencia? ¿Por qué no antes, ministra? Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Definitivamente las circunstancias en nuestro país han cambiado. No eran las mismas que vivimos hasta hace un mes. Debemos recordar también que el sistema de salud pública no solamente está integrado por el Ministerio de Salud, por las unidades de salud del Ministerio, también están integradas por las unidades del IES, del ISFA y del ISPOL. Entonces, pues nuestro presidente, sabiendo que las circunstancias han cambiado, sobre todo en estas últimas semanas, y del porcentaje de abastecimiento de muchas unidades que ustedes mismos las han hecho de conocimiento público, sobre todo de los otros subsistemas, decidió decretar el sector salud en emergencia y nosotros estamos trabajando justamente en ello. Ministra, buenos días. ¿Perdón? Ministra, buenos días. ¿Nos podría, por favor, decir qué implica exactamente este estado de emergencia en el sistema de salud? Sí, el estado de emergencia implica que nosotros primeramente vamos a realizar un informe que sustente este estado de emergencia. Cada uno de los subsistemas ha sido ya solicitado por parte del Ministerio de Salud Pública para que justifique la emergencia en su subsistema. Una vez dado esto, nosotros como Ministerio de Salud Pública emitiremos en la mañana de hoy la emergencia sanitaria, lo que permitirá contar con los suficientes recursos para que de manera rápida podamos abastecernos en fármacos y también insumos médicos generales. Ministra, justamente el punto 9 de la CONAIE es que se incremente y haya un presupuesto urgente para evitar este desabastecimiento de hospitales. ¿De cuánto sería más o menos el monto que usted calcula que se debería distribuir para cumplir con este fin? Bueno, nosotros tenemos como objetivo cumplir con el abastecimiento del 100% de los más de 700 fármacos del cuadro nacional de medicamentos y los dispositivos, insumos médicos de uso general que abastezcan y puedan asegurar la atención adecuada de nuestra ciudadanía. El presidente de la República ha sido extremadamente claro, ha solicitado que nosotros, los subsistemas de salud, estemos completamente abastecidos y el presupuesto que se designará será para cumplir con este objetivo. Ministra, buenos días. Una cosa no me queda muy clara respecto al informe que se va a realizar. ¿Este no tenía que estar hecho antes de la declaratoria de emergencia en el sistema de salud? Y otro también quisiera saber sobre las ambulancias que hemos visto que en reiteradas ocasiones han tenido inconvenientes debido a la movilización de manifestaciones. ¿Cuánto se registra esto a escala nacional? Sí, bueno, primero el presidente de la República declara la emergencia en el sector salud y nosotros como ente rector de la salud a nivel del país
basados en informes de cada uno de los subsistemas, es decir, Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA y ISPOL, realizamos la declaración de la emergencia. Entonces, la mañana de hoy será por una... por la normativa del Ministerio de Salud Pública, nosotros declararemos la emergencia sanitaria en el sector salud. La otra pregunta, pues hemos tenido algunos inconvenientes a nivel nacional. 3 ambulancias fueron paradas en diferentes sectores del país, poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes. Entonces nosotros aprovechamos también este medio para poder pedir a las personas, a los ciudadanos, a los manifestantes, que si bien tienen derecho a manifestar su inconformidad por diferentes circunstancias, permitan que las ambulancias pasen y puedan llevar a los pacientes a que reciban atención adecuada de salud. Están poniendo en riesgo la vida de seres humanos. Ministra, hay 2 consideraciones importantes en esta situación de emergencia. La primera es el tiempo. ¿Cuándo cree usted que se pueda dar ya la resolución a este pedido que se está haciendo por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, por un lado, para que pueda haber este abastecimiento general en todo el sistema de salud pública y que puedan llegar precisamente los contingentes? ¿Cuánto se va a demorar hasta que efectivamente lleguen estos productos? Y por otro lado, también, ¿cuál es la logística que se va a aplicar en la entrega de los mismos? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el día sábado como Ministerio de Salud Pública. Enviamos las solicitudes de los informes a todos los integrantes del EREPIS. Esperamos que ya en las próximas horas, hasta las 11 de la mañana, quedaron en enviarnos los informes de cada uno de los subsistemas. Y desde el día sábado, como les digo, nosotros ya hemos estado trabajando con nuestro equipo. 200 personas han sido movilizadas a nivel nacional a Planta Central para empezar a trabajar ya en todo el proceso de la emergencia sanitaria. Como ustedes conocen, esta emergencia es un tipo de abastecimiento, de compra pública. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en toda la normativa, en toda la parte legal, para poder inmediatamente empezar a realizar las compras. Tenemos 60 días para cumplir con todo el proceso de compras públicas y que los medicamentos e insumos médicos lleguen a las unidades de salud, de las unidades del Ministerio de Salud Pública. Lo mismo paralelamente harán de los otros subsistemas. Las compras que nosotros vamos a realizar serán para un periodo de 6 meses. Ministra, quiero insistir nuevamente en el informe que usted nos ha dicho que se va a elaborar el día de hoy. Actualmente ya rige el estado de emergencia para la salud pública. ¿Qué es lo que ocurrirá con este informe y qué debería tener? Es decir, ¿será solo tal vez los pasos con los que se aplicará el estado de emergencia, o este informe también podría decir que no debería existir estado de emergencia en el sistema de salud pública? No, como ustedes saben, el estado de emergencia ha sido decretado por el presidente de la República. Nosotros, cada uno de los subsistemas, como ya mencioné antes, Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, ISPOL, tenemos que sustentar que cada uno de nuestros subsistemas hemos tenido problemas de abastecimiento. Eso es importante y es necesario para nosotros como Ministerio de Salud Pública unir estas necesidades que tenemos de todos los subsistemas, que son conocidos a nivel nacional además, y poder legalmente sustentar la declaratoria de emergencia. Eso está visto, eso ya está solicitado y se emitirá ese informe en las próximas horas, al igual que todo el proceso legal que debe salir desde el Ministerio de Salud Pública. En estos primeros 10 días nosotros realizaremos la fase preparatoria hasta el 27 de junio. Luego de los siguientes 10 días, se realizará la fase precontractual de la compra y adquisición de medicamentos e insumos generales. Esto es levantar los procesos en el portal de compras hasta el 7 de julio. Luego la firma de los contratos, que se realizará del 8 al 15 de julio. El abastecimiento se iniciará desde el 25 de julio al 5 de agosto y el cierre de la emergencia nosotros tenemos planificado que se realiza entre el 6 y el 15 de agosto.
no es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública, bajo nuestro gobierno, realiza una emergencia. Ustedes saben que hemos hecho una emergencia focalizada en el mes de septiembre del 2021. Se han hecho también compras a través de empresas públicas. Hemos trabajado con el CERCOP para catalogar los fármacos y hemos trabajado también en un sistema que va no solamente a garantizar actualmente los fármacos, sino a largo tiempo, que es la externalización de las farmacias en el Plan Medicina Cerca. Entonces estamos trabajando paralelamente en todos estos programas para garantizar que no solamente nuestra ciudadanía esté atendida durante unos meses, sino no vuelva a pasar lo que ha pasado durante estos 2 años, que crónicamente se ha ido desabasteciendo el sistema de salud. Bien, muchísimas gracias por la comparecencia a la ministra de Salud, Jimena Garzón, por habernos contado y comunicado qué es lo que está sucediendo en este momento a propósito de la declaratoria de emergencia en el sistema de salud pública decretada por el gobierno. Hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos, nuevo presidente en Colombia. Gustavo Petro con el 50.44% de los votos versus el 47.31% de su contendor Hernández. Les tendremos los detalles de esto y más al regresar de la pausa. No se vayan. De la mañana con 54 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. La mañana de ayer, domingo 19 de junio, las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito fueron allanadas tras una denuncia del cometimiento de un presunto delito en contra de la administración pública, rebelión y atentados en el contexto de las manifestaciones por el paro nacional que impulsa la CONAIE. Así es, la denuncia habría llegado a través de una llamada telefónica, según ha informado también el ente gubernamental, que habría alertado que supuestamente en las bodegas de subterráneos de la Casa de la Cultura un grupo de 30 personas estaría almacenando material bélico. Al finalizar la diligencia, el personal a cargo dio a conocer que no hubo novedades. Este procedimiento ha sido cuestionado y ha causado críticas por parte de artistas y gestores culturales. Hay que recordar que la Casa de la Cultura en 2019 fue también quien acogió no solo a hombres, sino mujeres y niños que venían para las manifestaciones y que evidentemente, como hemos dicho, esto ha causado ya cuestionamientos. Al momento se encuentra ya policía en todos los exteriores del Parque El Arbolito y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es que ese fue el tema. Llegaron a la Casa de la Cultura para buscar supuestamente material bélico que no encontraron, y esto fue denunciado por propias autoridades de la Casa de la Cultura, pero lo que hizo la policía es esta requisición, que significa instalar un puesto de mando dentro de la Casa de la Cultura para tener tanto sus operaciones logísticas de estrategia y también el abastecimiento para los uniformados. Recordemos que la Casa de la Cultura está junto al Parque El Arbolito, que es un sitio histórico para los plantones que se realizan desde ahí, nacen las marchas hacia el centro de Quito. Entonces la policía tiene control de esa zona y es lo que ha generado muchas críticas. Sin embargo, según el decreto presidencial en este estado de excepción, sí se puede realizar requisiciones en diferentes lugares del país donde la policía lo considere así. Sí, justamente ayer en la noche hubo manifestaciones en los exteriores de la Casa de la Cultura de artistas y gestores culturales que recriminaban que por qué se está haciendo este tipo de acciones. Se mencionaba que esto ocurrió en la dictadura de la Junta Militar en los años 60 y también en otras 3 ocasiones a lo largo de la historia republicana del Ecuador. Ahora nuevamente está ocurriendo, pero si bien es cierto, también se lo menciona como una estrategia para tener a la policía en este punto que fue estratégico durante las manifestaciones de 2019, y también la policía ha hecho un llamado a la ciudadanía que quiera colaborar y quiera también dar insumos como agua u otros o alimentos no perecibles a la policía de también poder gestionarlo. Esto lo ha puesto en sus redes sociales por si usted desea mayor información. Se está tratando de prevenir los acontecimientos que se vivieron lamentablemente en las manifestaciones de octubre del 2019. Ahora, como les dijimos, amigos, antes de ir a la pausa, en el ámbito internacional y sobre todo de Colombia, Gustavo Petro, ganador de la contienda electoral con el 50.4% de votos, propuso un gran acuerdo nacional para no profundizar las divisiones.
Muy bien, así es. El día de ayer, pues, más o menos a las 5 de la tarde se dieron los resultados, muy rápido los resultados en Colombia. Rodolfo Hernández, quien era el contendor de Gustavo Petro, aceptó ya digamos, que no ganó las elecciones presidenciales, y esta es la primera vez que Colombia elige a un presidente totalmente de izquierda. Hay que recordar también que el binomio de Gustavo Petro, Francia Márquez, que es también afrodescendiente, pues ha sido también un puntal que ha favorecido para las votaciones, pues ha sido muy visible, a diferencia de los binomios que tenían tanto Fico como Rodolfo Hernández, que evidentemente eran los otros dos contendores. Francia Márquez es la primera mujer afrocolombiana en llegar a una gran autoridad en nuestro vecino país, hermano. También comentarles que ya hay una oposición clara en Colombia, y es Fico Gutiérrez, no el que quedó segundo, sino que quedó tercero, quien dijo claramente: esperemos que el gobierno de Petro dure solamente 4 años y que su gobierno no tenga ese nivel de violencia como tuvo su campaña. Y esto también ha sido celebrado por otros gobiernos y dirigentes de la izquierda latinoamericana, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos. 7 de la mañana con 59 minutos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta jornada de noticias, el 7º día de paralizaciones a nivel nacional, de manifestaciones. Nosotros estaremos pendientes entonces cómo se desarrolla la noticia, y por supuesto estaremos presentes en los microinformativos a lo largo del día, y también les invitamos a que nos acompañen a las 19 horas y a las 22 horas en nuestra emisión central. Que pasen muy bien. Muy buenos días para todos.